Andaira es una cooperativa de trabajo. Llevamos 20 años trabajando en consultoría, investigación social aplicada, evaluación. Trabajamos con distintos tipos de clientes, trabajamos con administración pública, entidades del tercer sector, bueno, en definitiva con organizaciones que quieren entender un poco mejor cómo funcionan sus intervenciones. Trabajamos en torno a distintos ámbitos temáticos: juventud, cuidados, igualdad. La evaluación en Andaira no la entendemos como algo aislado de otras líneas de trabajo, que son en definitiva investigación social y consultoría. Intentamos y apostamos a priori, digo a priori porque luego no siempre es posible, por proyectos híbridos que al final nos permitan, digamos, cumplir y aportar en diferentes fases del proceso de gestación, de desarrollo y de evaluación de las políticas públicas y de los programas. Entonces, ¿qué rol juega la evaluación Andaira? Pues juega un rol de conexión, ¿no?, entre el análisis de realidad y la toma de decisión. Conjugamos distintas miradas, ¿no? Tenemos un equipo de evaluación bastante sólido, pero también por nuestra experiencia dentro del equipo de investigación social, pues tenemos como un conocimiento temático bastante profundo, ¿no?, sobre estos ámbitos de especialización. Entonces, bueno, como que ese cruce de mirada también es muy importante a la hora de realizar las evaluaciones, ¿no?, por el conocimiento que tenemos compartido. Pues siempre nos enfocamos o intentamos generar algún tipo de valor añadido. Hay procesos que esto lo hacemos con un acompañamiento más sistemático, más metodológico a lo largo de todo el proceso, que luego suele derivar, o la idea es que derive en una toma de decisiones estratégicas sobre la propia intervención. Bueno, actualmente estamos terminando la evaluación de uno de los principales instrumentos de cooperación en España, que es el instrumento de ayudas a proyectos de la cooperación vasca. Y creo que puede ser representativo de lo que hacemos en Andaira por varios motivos, ¿no? Primero por los esfuerzos en delimitar el encargo, los para qués. También porque ha requerido de nuestra parte una gran comprensión de la organización, su histórico y también el contexto en el que se ubica. Y porque hemos conseguido involucrar a distintos actores a lo largo de todo el proceso evaluativo. Yo creo que un gran desafío ahora mismo es el tener, el disponer, el acceder a una formación especializada en evaluación, y con esto me refiero a formación no solo en métodos, en técnicas de evaluación o investigación social, sino también una formación que nos lleve a una reflexión colectiva como evaluadoras, a pensar qué papel tiene la evaluación en la toma de decisiones sobre el objeto que evaluamos. Desde el máster de evaluación de la Complutense, que es donde nos hemos ido formando las 6 personas que conformamos el equipo de evaluación en Andaira, nos gusta el planteamiento que hacen, porque aparte de aportar mucho rigor metodológico de las diferentes fases de evaluación, ¿no?, que estructuran en base a esa rayuela que se conoce por ahí, también te sitúa en el marco y la gestión política y ética también, que es muy importante de una evaluación. El máster de evaluación es que nos abre completamente las puertas a un campo que es muy amplio, donde el que ya hay mucho pensado, mucho escrito, mucho reflexionado, y es realmente un campo muy rico. Entonces yo creo que reconocer esa riqueza y saber de dónde partimos y hacia dónde vamos, pues es una cosa que si no iríamos muy a ciegas. Entonces, para mí es indispensable, o sea, no concibo dedicarme a la evaluación sin haber pasado por el máster. Luego, además de todas las competencias, bueno, pues técnicas y metodológicas, yo también destacaría, quizás lo apuntaría como premisas éticas, ¿no?, el hecho de que el evaluador, con esta visión privilegiada, ¿no?, que tiene, ¿no?, de estar en contacto con todos los agentes de la evaluación, bueno, pues promover que todas las visiones estén representadas en la evaluación, en la medida de las posibilidades, ¿no? En mi caso, antes de realizar el máster, ya había tenido la oportunidad de hacer algunas evaluaciones junto a mis compañeras, y eso me sirvió de una base práctica previa, ¿no?, de ver las herramientas, los procesos y bueno, los retos que te enfrentas a una evaluación real. Ahora con el máster siento que estoy pudiendo integrar esa base teórica con la experiencia previa en la práctica y aprender o profundizar en el proceso de evaluación, en los conceptos clave y
en una perspectiva más reflexiva y estratégica de lo que es evaluar. Pues aporta para poder defender, por ejemplo, desde Andaira, lo que consideramos como una buena evaluación y que creo que está muy influenciado por los debates que se sostienen en el máster, ¿no? Sin haber pasado por esta formación, no sería capaz de plantear evaluaciones de calidad, con argumentos bien fundamentados, ¿no? En el máster, un componente esencial que nos han estado mencionando repetidamente es la sistematicidad. Una evaluación debe ser sistemática y han hecho mucho hincapié en cómo ordenar la información, recogerla para luego analizarla e interpretarla. Creo que ese componente lo tenemos muy integrado en el día a día de Andaira. Para mí uno de los principales valores que aporta el máster, más allá de los enfoques, de la metodología que aplican, de la rayuela, es sobre todo también una cuestión que me parece como muy valiosa y que tiene que ver con la construcción de una comunidad evaluadora, ¿no? A raíz de mi participación en el máster me he dado cuenta de lo importante que es contar con un lenguaje común para poder así de verdad apostar por la multidisciplinaridad. Pensando en la fase o en el momento que más disfruto en el proceso de una evaluación, diría que es en la acotación del objeto de evaluación, el poder construir, reconstruir la teoría del cambio, entender la lógica de la intervención, que es un proceso que puede parecer muy analítico, pero también bastante dialogado, ¿no? Es el poder conocer y profundizar en los programas y políticas públicas, es decir, conocer esa lógica interna de no solo cuáles son los objetivos o los resultados del programa, sino por qué y para qué se hacen y cuáles son los procesos que se llevan a cabo. Porque sí que es cierto que la evaluación viene a poner patas arriba a los programas, ¿no? O sea, entonces también cuando ya, ¿no? Y además lo haces de una forma coral, ¿no? Con el resto de participantes en el proceso de evaluación, ¿no? Se empiezan a encender las bombillas y se empieza a entender todo. Y luego hay otra cuestión que no sé si es que me gusta, pero es como el sentido de por qué evaluamos, es cuando algún cliente te dice, hemos cogido los resultados de la evaluación y hemos iniciado un proceso de transferencia para apoyar otros proyectos, otras políticas, etcétera, etcétera. Entonces, eso a un evaluador, evaluadora, no hay nada que le pueda gustar más que eso, yo creo, bueno, por lo menos a mí, mi visión. Entonces, el poder tener esa mirada sistémica, yo realmente es una cosa que disfruto porque me ayuda mucho a interpretar la realidad, pero luego esa es como la respuesta más racional, pero luego la verdad es que lo que más disfruto es hacerlo con mis compañeras, porque es un trabajo que en solitario pues te pierdes quizás muchas cosas y además es un trabajo duro, complejo, y el poder tener ese apoyo del que aprender también pues es una cuestión básica. Entonces, pues las compañeras, la verdad. Me motiva ver cómo las evaluaciones tienen la capacidad de abrir espacios de reflexión colectiva y creo que de algún modo rompen con la inercia y nos permiten preguntarnos por lo verdaderamente importante, ¿no?